La Gaceta Podcast de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es un espacio por y para la comunidad Lobos, con la conducción de Jessica Agüero y la producción del equipo editorial de La Gaceta. Hola, buen día, bienvenidas y bienvenidos a Gaceta FM. Soy Jessica Agüero y el día de hoy abordaremos un tema profundo y muy necesario: las violencias económicas estructurales y su relación con la desigualdad de género. Y para hablar acerca de este tema nos acompaña la doctora Reina Rodríguez. Ella es profesora de tiempo completo en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Y vamos a hablar acerca de violencias económicas, estructurales y desigualdad de género. Doctora, pues bueno, encantada de tenerte el día de hoy en Gaceta FM. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es un tema muy importante para dialogar y pues estoy muy encantada de estar aquí con ustedes. Bueno, pues empecemos porque nos apoyes con la definición en qué consisten las violencias económicas. Bueno, pues vamos. Principalmente es importante mencionar que estas violencias económicas estructurales y su relación con la desigualdad, pues al nombrar como tal la violencia, podemos decir que se trata de un tema que tiene que ver con las instituciones y con la cultura. Es un tema estructural que viene de diferentes frentes. Puede ser desde el hogar, desde el mercado laboral, desde nuestra vida cotidiana. Entonces, por eso se llama violencias estructurales. Sin embargo, pues hay diversas formas de violencia que están incrustadas en la vida de las mujeres. Por ejemplo, en ese sentido, pues van más allá de lo físico. O sea, no estamos hablando de puramente violencia física, aunque se puede dar, sino que tiene que ver con cuestiones de posibilidades de desarrollo de las personas. Son precisamente por eso es que son tan difíciles de identificar, ¿no? Claro, este tipo de violencias económicas estructurales son aquellas que restringen el acceso, el control, la distribución de los recursos y que afectan definitivamente de manera desproporcionada a las mujeres. Se trata no se trata de casos aislados, sino de patrones sistemáticos que se reproducen en espacios, por ejemplo, en mercados laborales, en los hogares, en las políticas públicas y en las propias normas sociales. Claro, y hay una relación directa entre estas violencias con la desigualdad de género, ¿no? Claro. Bueno, y entrando al terreno del mercado laboral, que es uno de los campos donde tú has desarrollado gran parte de tu investigación, ¿cuáles son las principales formas en que se manifiesta la desigualdad de género en el trabajo? Bueno, cuando hablamos de desigualdad en el trabajo, definitivamente la vemos reflejada en la brecha salarial. Aunque, bueno, solamente es la punta del iceberg, porque encontramos muchas formas de desigualdad de género. Por ejemplo, la segregación ocupacional, los techos de cristal, una mayor presencia de mujeres en empleos informales o precarios y una clara penalización asociada a la maternidad. Entonces, hay otros factores igualmente relevantes, aunque menos visibles, por ejemplo, el acceso a redes, a las oportunidades de ascenso, a la estabilidad laboral y a la posibilidad que tienen las mujeres de construir una trayectoria laboral continua. Qué importante eso. Por supuesto, entonces todos esos elementos se configuran en lo que podríamos llamar un ecosistema de desigualdad, donde esas desigualdades no operan de manera aislada, sino que se refuerzan entre sí, porque una mujer puede enfrentar simultáneamente menores ingresos y una mayor carga doméstica y un menor acceso a oportunidades, y eso puede generar lo que se le llama también en la literatura trampas de desigualdad, de la que es muy difícil salir. Y hablando de brecha salarial, entiendo que el problema va mucho más allá del ingreso y son todo este ecosistema de desigualdad del que tú nos hablas. Y desde tu experiencia, ¿estas brechas han cambiado en los últimos años o se mantienen constantes bajo nuevas formas? Bueno, sí podemos decir que hay cambios en los últimos años. Encontramos avances, pero también nuevas tensiones. Por ejemplo, ha aumentado mucho la participación laboral de las mujeres. Digamos, a través del tiempo, ahorita estamos en 38-40% de la población económicamente activa femenina.
Sin embargo, este aumento de la participación laboral de las mujeres también se ve acompañado por menores condiciones laborales. Por ejemplo, lo que vemos ahora es una mayor presencia de sectores precarizados o nuevas formas de empleo mucho más flexibles, pero con condiciones de menos protección. Por ejemplo, menos acceso a seguridad social, menos acceso a pensiones, ahorro, etcétera, que en el largo plazo pues tiende a afectar la estabilidad económica y laboral de las mujeres. Por ejemplo, aquí en el norte de México... Eso te iba a preguntar, justo te iba a preguntar que si nos enfocamos en el contexto regional, ¿qué particularidades presenta el norte de México frente a otras regiones del país? Bueno, el norte de México, una de las características que tiene es que existen dinámicas económicas diferentes al centro y al sur. Por ejemplo, es una región con una fuerte integración a cadenas globales de producción y especialmente existe un mayor peso en términos de la industria manufacturera. Entonces, Coahuila es una de las regiones que integran la parte norte de nuestro país y tiene específicamente estas características económicas. Bueno, esto ha abierto oportunidades laborales para las mujeres, pero también ha implicado condiciones laborales mucho más exigentes. Por ejemplo, en nuestro estado se observa una alta rotación y persistencias de desigualdades dentro y fuera del trabajo. Por ejemplo, las mujeres tienen que lidiar con estas dobles o triples jornadas porque cuando estamos hablando de su inserción dentro de la industria manufacturera, estamos hablando que los horarios no son tan flexibles, son mucho más exigentes y aparte tienen que rotar en diferentes turnos y eso implica un esfuerzo muy importante y unas condiciones, en términos de equilibrio personal y de descanso altamente riesgosas, ¿no?, para la salud de las mujeres. Por lo que estas condiciones laborales que se dan en el norte de México y en específico en Coahuila no necesariamente deja a las mujeres, con una menor carga de responsabilidades dentro del hogar. Aquí vemos que lo que nosotros observamos como estructura desigual o las violaciones en las estructuras laborales se vuelve algo cotidiano. Las mujeres se enfrentan dobles o triples jornadas. Sí. Y hay otro problema importante. Esto hace que las desigualdades se reproduzcan y se sostengan en el tiempo. Eso te iba... fíjate, es que vamos como en secuencia. Cuando hablamos de lo estructural nos referimos a algo que está profundamente arraigado en la forma en que funciona la economía y la sociedad. En este sentido, ¿qué elementos estructurales sostienen estas desigualdades? O sea, podríamos decir que hay patrones históricos que siguen reproduciendo Claro, cuando hablamos de qué sostiene las desigualdades, no hay una sola respuesta, como lo decías. Hablamos de un entramado complejo que incluye normas culturales, instituciones laborales, sistemas de protección social insuficientes y estructuras económicas que no redistribuyen de manera equitativa las oportunidades entre hombres y mujeres. Y por supuesto, pues hay una dimensión histórica y muchas de estas jerarquías tienen raíces profundas y se siguen moldeando dentro de nuestra sociedad. Y también abordar el papel de las políticas públicas. ¿Hasta qué punto han sido efectivas para reducir estas brechas? O sea, ¿realmente hay avances o han sido esfuerzos aislados? Respecto al papel de las políticas públicas, podemos decir que es fundamental. Y ha habido avances importantes sin duda, pero también es cierto que muchas veces estos esfuerzos han sido fragmentados. Se han diseñado programas para aliviar los efectos de la desigualdad, pero no siempre para transformar sus causas estructurales. Y aquí, hay que citar la experiencia internacional que nos deja lecciones muy valiosas. Por ejemplo, los países que han logrado mayores niveles de desigualdad de género no lo han hecho de manera espontánea. Han llegado a tener niveles de igualdad que han invertido de forma decidida en sistemas de cuidados, en licencias parentales, en políticas laborales inclusivas y en mecanismos de redistribución. Es decir, han entendido que la desigualdad no solo es un objetivo social, sino que también es una decisión de política y de economía
también. Sí, porque al final el darles el permitir a las mujeres cierto descanso y repartir de manera equitativa en el tema hablando de las labores del hogar, permite que las mujeres puedan enfocarse más enfocarse en el tema laboral también y producir, ¿no? Claro, entonces eso le da a las mujeres una mayor autonomía. Por ejemplo, tener ingresos propios, acceso a recursos y capacidad de decisión, no solo mejora sus condiciones de vida, sino que también reduce su vulnerabilidad frente a otros tipos de violencia y amplía las posibilidades de elegir cómo quieren llevar su vida. Por supuesto, la educación y la formación profesional juegan un papel central en esto, pero no son suficientes por sí solas. Hoy tenemos generaciones de mujeres altamente preparadas que siguen enfrentando barreras estructurales y esto nos obliga a pensar en soluciones mucho más integrales. Y también algo muy importante, doctora Reina, es cómo estas violencias económicas impactan la vida diaria, de las mujeres, porque también eso es es bien grave, ¿no? Claro, entonces, si llevamos a la discusión a la vida cotidiana de las mujeres, vemos que estas violencias económicas tienen impactos muy concretos en decisiones. Por ejemplo, una mujer, todos decidimos, ¿no? Pero llegamos a la encrucijada de decidir si continuar o no con nuestros estudios, o aceptar ciertos empleos o no, o postergar, por ejemplo, proyectos personales, como, irse a estudiar a otro país, o tener hijos, o casarse. Uh-huh. Y esto, lleva a un problema mucho más grande, porque si una persona no es capaz de poder decidir qué quiere hacer con su vida, lo lleva a depender de otras personas, ya sea padres o esposos, ¿no? Principalmente en el caso de las mujeres. Claro, al final el no tener independencia en ese sentido, condiciona todas tus demás decisiones en la vida, ¿no? ¿Cuál es tu concepto de autonomía? Yo creo que la autonomía es el hecho de decidir qué es lo que quieres hacer con tu vida. En todos los aspectos. En todos los aspectos. Ya sea si quiero estudiar una carrera universitaria, si me quiero mudar a otro país, si quiero casarme o no, si quiero tener hijos o no. Yo creo que es una decisión individual y no tiene que estar influenciada por otras personas, ¿sí? O por la familia, o por la pareja, o etcétera. Entonces, yo creo que si nosotras, principalmente las mujeres, tenemos la capacidad de elegir, vamos a ser mujeres que podamos salirnos de esta encrucijada o de este círculo vicioso de la violencia. Porque entre más autonomía tengamos, vamos a ser mucho más libres. Claro, ¿y qué tan importante es esta independencia económica en la reducción de las formas de violencia, de otras formas de violencia? Claro, porque nosotros tenemos la capacidad de no depender de otras personas. Podemos invertir, podemos viajar, podemos trabajar, inclusive podemos decidir cómo invertimos nuestros recursos o cómo invertimos nuestros ingresos. Entonces, en algunas ocasiones eso está condicionado por la pareja o por la cultura o por cuestiones sociales. Entonces, cuando nosotros podamos decidir si compramos una casa, si compramos un automóvil, si invertimos, es más, el hecho de tener una pensión es importante, porque al final del día, cuando nosotros dependemos de una persona y no le dedicamos a nuestra carrera, no le dedicamos al mercado laboral, llega un momento en que tenemos que depender de un ingreso o no podemos trabajar. Entonces es donde juega un papel muy importante tener una pensión y una pensión digna, ¿sí? No como programas sociales, sino que una pensión que se derive de nuestro trabajo. Claro, que sea como el resultado, como el resultado de una vida productiva que le dedicaste a tu desarrollo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, los sistemas de pensiones o las instituciones no reconocen el trabajo doméstico no remunerado que realizan las mujeres. Entonces, si se reconociera esa parte, seguramente las pensiones de las mujeres serían mucho mayores. Claro, mucho más trabajo. Inclusive que de algunos otros empleos, ¿no? Principalmente realizados en el mercado laboral remunerado.
Pero como esa parte no se reconoce porque ese sostenimiento de la vida es lo que nosotros hacemos dentro de nuestros hogares, que implica mucho esfuerzo, dedicación, y que ese esfuerzo y dedicación lo dejamos de invertir en nuestras carreras y en un trabajo remunerado, pues al final del día es un trabajo poco valorado. Entonces no tiene una retribución económica para las mujeres en el largo plazo. Así es. Doctora, y bueno, hablamos de que la independencia económica es básica para la reducción de las formas de violencia, el papel que juega la educación y la formación profesional en la transformación de estas realidades para las jóvenes estudiantes que se inician en la vida laboral, en el mundo laboral, y sobre todo, muy importante tu experiencia como investigadora y docente. ¿Qué cambios has observado en las nuevas generaciones respecto a estos temas? Pues yo creo que las nuevas generaciones, como te comentaba, las jóvenes están incorporándose más a las universidades. Se observa que prácticamente la matrícula de las universidades son el 50% de mujeres o un poquito más. Entonces eso implica que las mujeres hoy en día, estas nuevas generaciones estudian más. También se han incorporado a carreras que eran, digamos, exclusivamente de hombres antes. Exclusivamente de hombres, como las carreras STEM, las carreras relacionadas con la ciencia, las matemáticas, la física, ¿sí? Entonces, eso es un cambio muy, muy importante. Un gran avance, Sin embargo, bueno, la educación por sí misma no alivia estos problemas, porque las mujeres, aunque seguimos estudiando, aunque seguimos sacando títulos universitarios más que antes y seguimos avanzando mucho en eso, cuando entramos al mercado laboral observamos que prácticamente de ese 50 o más % de mujeres que están en las universidades, solamente se han incorporado el 30 o el 35, máximo el 38% a los empleos o al mercado de trabajo. ¿Dónde se queda la diferencia? Pues seguramente toman decisiones de dedicarse a las labores domésticas. Eso hace que se pierda ese conocimiento, que se pierda que las empresas, que el sector económico productivo deje de incorporar ese capital humano, ese capital social y ese capital cultural. Y al final del día no estamos hablando de que sea, bueno, por sí mismo sí es una justicia social el hecho de que las mujeres tengan un mayor nivel educativo, pero también estamos hablando de un tema económico. A las empresas, al país le conviene tener mujeres mucho más capacitadas que generen ese conocimiento, que lideren, que hagan innovación dentro de las empresas, y que eso genera crecimiento económico. Así es. Doctora Reina, y para cerrar me gustaría plantearte una reflexión. Si pensamos en construir una sociedad más justa e igualitaria, en tu opinión, ¿cuáles serían las acciones más urgentes para reducir las violencias económicas estructurales? Y en ese camino, ¿qué papel deben jugar pues las instituciones, la academia y la sociedad en general? Claro. Bueno, pues primero tenemos que reconocer que esto no es un problema individual, o sea, no es un problema exclusivo de mujeres, sino que es importante reconocer que es un problema estructural y que requiere respuestas colectivas. Las instituciones tienen un papel clave en el diseño de políticas públicas integrales. La academia, es decir, las universidades, deben de seguir generando evidencia crítica y propuestas. Y la sociedad en su conjunto tiene que cuestionar las normas que han sostenido estas desigualdades por tanto tiempo. Por ejemplo, el hecho de decir, estas tareas le corresponden a las mujeres y estas tareas le corresponden a los hombres. O sea, tenemos que cuestionarnos si realmente vamos a seguir con esa dinámica que a largo plazo me parece que ha sido insostenible. Entonces, porque al final de lo que estamos hablando es de la posibilidad de construir sociedades mucho más justas. Claro, y en ese concepto de sociedades más justas, pues el reparto igualitario de labores, pues dentro y fuera del hogar, ¿no? Claro, las oportunidades no pueden estar determinadas por el género, sino que el desarrollo sea realmente compartido. Totalmente. Entre todos. Y el papel de las instituciones es fundamental para generar políticas públicas de cuidado.
O sea, el cuidado no es exclusivo de las mujeres. Es una responsabilidad compartida entre la sociedad, entre el gobierno y por supuesto, entre los hogares. Pero no es exclusivo de las mujeres. Cuando entendamos eso, creo que vamos a avanzar muchísimo en términos de políticas públicas. Ay, doctora, pues qué importantes reflexiones nos has regalado el día de hoy en Gaceta. Estoy muy contenta de que hayas estado el día de hoy, doctora Reina Rodríguez. Muchísimas gracias por ayudarnos a comprender un tema tan relevante y tan necesario. Yo espero poderte volver a invitar porque estos temas es muy importante que los tratemos aquí, que la comunidad universitaria se hable de esto y pues tú eres una experta. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy en Gaceta FM. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de compartir con ustedes. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta luego, doctora Reina. Te mando un abrazo. Bueno, pues las violencias económicas estructurales no siempre se ven, pero se sienten todos los días en las oportunidades que se niegan, en los ingresos desiguales y en las decisiones limitadas. Y reconocerlas es el primer paso, pero transformarlas implica, como ya lo menciona la doctora Reina, un compromiso colectivo, desde las políticas públicas hasta nuestras acciones cotidianas. Hablar de desigualdad de género en la economía no es solo un ejercicio académico, pues es una conversación urgente sobre justicia, dignidad y sobre futuro. Y pues sí, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a quienes escuchan Gaceta FM. Gracias por estar aquí. Y pues recordarles seguirnos en nuestras redes sociales y compartir nuestros contenidos en las diferentes redes sociales, en Facebook como Gaceta UADC, en X como @Gaceta UADC, en Instagram como Gaceta_UADC, en TikTok como @Gaceta.UADC. Los invitamos a escuchar y compartir nuestro podcast en Spotify como La Gaceta UADC Podcast. Denle clic en la campanita para más novedades. Cada semana tenemos un episodio nuevo. Y pues seguimos invitándolos a colaborar con nosotros en la publicación, enviándonos sus artículos y colaboraciones, 2 cuartillas, letra Arial 12, 2 fotos o imágenes con buena resolución a la dirección electrónica gacetaguadec@guadec.edu.mx. Gracias a la comunidad universitaria por escuchar la Gaceta FM. Yo soy Jessica Agüero, editora de La Gaceta, y nos escuchamos el próximo lunes a las 10 de la mañana por Radio Universidad. Hasta la próxima. Has escuchado La Gaceta Podcast de la Universidad Autónoma de Coahuila, un espacio para compartir conocimiento y experiencias de nuestra comunidad universitaria. Nos escuchamos en el próximo episodio.